Mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret, pido tu permiso para compartir tu palabra. Utiliza estos labios de barro y háblanos, porque necesitamos el maná del cielo. Gracias, mi eterno y soberano Dios. ¿Por qué creer en Dios aunque la ciencia diga lo contrario? Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En este día, estimados oyentes, en este momento, en este programa, presentaremos un testimonio de vida que llevó a un hombre eminente a descubrir que Dios era real y que la vida solo proviene de Dios y no de la nada, ni de la casualidad, mucho menos de una explosión espontánea sin intervención ninguna. Este caballero es el doctor Jin Wan. Nació en 1950 en Taiwán. Es un profesor de matemáticas jubilado de la Universidad Nacional de Taiwán y profesor emérito de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, en la que dio clases e hizo investigaciones de estadística y probabilidad de resultados. Durante años estuvo entre los autores más publicados en Oriente y considerado una autoridad en estadística. Actualmente sigue trabajando en este campo. Cuando era joven creía que la vida había comenzado por evolución, pero después cambió de opinión. En una entrevista donde se le requirió sobre el cambio de concepto del origen real de la vida, habló sobre su trabajo y sus creencias religiosas. ¿Qué le enseñaron sobre el origen de la vida cuando era joven? Le preguntaron. En la escuela me enseñaron la teoría de la evolución, pero ningún profesor me explicó cómo empezó la vida. Cuando mis padres se convirtieron al taoísmo, escuchaba a sus maestros religiosos y les hacía muchas preguntas. Las pocas respuestas que me daban no me satisfacían, no me convencían. El taoísmo religioso es un sistema de creencias con mezcla de elementos del taoísmo filosófico, el confucianismo, el budismo y creencias locales de China y el sureste asiático, formando una mezcla religiosa que lo diferencia de la concepción original de la obra Tao Te Ching de Lao Tse, su fundador. Preguntamos, ¿por qué decidió ser matemático? Desde la primaria me encantaban las matemáticas. Me siguieron fascinando incluso en la universidad, donde estudié matemáticas y probabilidad de resultados. En mi opinión, una demostración matemática precisa es algo hermoso y elegante. No se basa en hipótesis ni conjeturas. Las matemáticas están establecidas sobre bases reales, comprobables. Preguntamos, ¿cuándo se interesó en la Biblia? Para 1978 vivíamos en Estados Unidos y Jinjay, mi esposa,
empezó a estudiar la Biblia con algunos hermanos que le visitaban de una congregación pentecostal cercana. En ocasiones yo estaba presente y participaba en la conversación. Jinjay, mi esposa, acababa de obtener su doctorado en física y yo estaba estudiando estadística en la Universidad Purdue en Indiana. La física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia, radiación y energía en todas sus formas, con base en el método científico, utilizando un lenguaje matemático. La estadística estudia los métodos y procedimientos para recoger, clasificar, analizar y representar los datos, así como obtener conclusiones a través de ellos, con la intención de formular predicciones, una declaración precisa de lo que ocurrirá en determinadas condiciones específicas y ayudar en la toma de decisiones. Preguntamos, ¿qué le pareció la Biblia? La Biblia me impactó el relato de cómo la tierra fue preparada para la vida humana. A diferencia de los relatos mitológicos, el libro bíblico de Génesis describe los periodos o días creativos de una manera sencilla, pero de acuerdo con los hechos de la creación. Veamos, Isaías 40:28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aún así, a pesar de la convicción íntima que lo que leía causaba impacto en mi ser, por muchos años no acepté la idea de un creador, dijo el profesor. Preguntamos, ¿por qué le costó creer en la existencia de Dios? Aceptar que existía un creador significaba rechazar la religión que me habían inculcado desde niño, pues el taoísmo tradicional no enseña que Dios exista ni que haya un creador. También rechazaba la idea de la evolución y la exigencia de un juicio delante de un ser supremo que no tenía identidad alguna. Para mí eran solo suposiciones de mentes religiosas que no se podían comprobar. Profesor, sabemos que después cambió de opinión. ¿Por qué cambió? Cuanto más pensaba en el origen de la vida, más me convencía de que la primera forma de vida debió ser muy compleja. Por ejemplo, tenía que ser capaz de reproducirse, por lo que necesitaba tener información genética y un sistema para copiar con exactitud esa información. Hasta la célula más simple necesita máquinas moleculares que fabriquen cada una de las partes de una nueva célula, así como los mecanismos necesarios para utilizar la energía. ¿Sería posible que todos esos sistemas se formaran de materia inanimada al azar? Soy matemático y sé que esa hipótesis es ilógica, pues implica demasiadas variables que se dejan a la casualidad.
Entonces, profesor, ¿qué lo motivó a estudiar la Biblia a pesar que tenía usted rechazo y aceptación de lo escrito? Había estudiado varias veces las Escrituras y escuchado los conceptos sencillos de muchos cristianos creyentes en Dios y su palabra escrita. Pero en 1995, mientras estaba de visita en Taiwán, enfermé y necesité ayuda. Desde Estados Unidos, mi esposa localizó a unos cristianos en Taiwán. Ellos me encontraron muy débil a la entrada de un hospital donde no había camas disponibles. Uno de ellos me llevó a un hotel para que descansara. Se preocupó por mí y me llevó a una clínica a fin de que recibiera atención médica completa. Su interés sincero me llegó al corazón y me hizo pensar en todas las veces que leí acerca de la narración del buen samaritano. También recordé que todos estos años, aunque no había conocido a Dios todavía, comencé a creer que había sido maravilloso y bondadoso con mi familia. Me di cuenta que la fe cristiana hacía diferentes a los hombres del resto del mundo. Por esta forma empecé a estudiar la Biblia. Por este motivo comencé a estudiar la Biblia, a congregarme, participar de las reuniones de culto y adoración a Dios con los hermanos en Cristo. Y un año después me bauticé en agua conforme lo había mandado el Señor Jesucristo. ¿Se contradicen su fe y sus conocimientos académicos, profesor? Claro que no. De hecho, en los últimos años he aportado argumentos matemáticos a científicos que estudian la genética. El análisis de la genética permite entender cómo funciona la vida, y esto me llena de admiración por la sabiduría del Creador. Dios en la vida y en el universo ha mostrado su poder y gloria, y en la tierra su propósito y determinación eterna hecha en Cristo. Profesor, ¿nos puede dar un ejemplo? Pensemos en la reproducción. Algunos organismos, como las amebas, son asexuados, es decir, carecen de sexo. Por eso, estos microbios unicelulares se multiplican al hacer una copia de su información genética y dividirse. A este proceso se le llama reproducción asexual. Sin embargo, la mayoría de los animales y las plantas se reproducen uniendo la información genética de sus progenitores, macho y hembra. ¿Sabe por qué esto es tan extraordinario? En la reproducción asexual, un solo organismo es capaz de reproducirse y formar otro. Si han sido capaces de reproducirse de una manera tan sencilla durante tanto tiempo, ¿por qué cambiar a un método más complicado? Los sistemas en los que es necesario que se combine la información genética del macho con la de la hembra son tan complejos que constituyen un verdadero problema para los biólogos evolucionistas. En mi opinión, la reproducción en la que intervienen ambos géneros es una prueba absoluta de que existe no solo una mente superior, la mente de Dios, sino que este Dios maravilloso ha mostrado su multiforme sabiduría en todas las cosas, aún en el mismo Cristo Jesús, quien es el verbo de vida. Profesor, ¿qué creía usted sobre el origen de la vida?
Cuando comencé a pensar seriamente en el tema, los biólogos moleculares estaban descubriendo que la composición química de los seres vivos es mucho más compleja de lo que creían. Claro está, desde hace mucho tiempo han sabido que las proteínas de la célula son las moléculas más complejas que existen. Pero ahora estaban observando por primera vez la forma en que los compuestos proteínicos se organizan para formar máquinas elegantemente complicadas que mantienen la vida. Una máquina molecular puede constar de más de 50 proteínas. Y hasta la célula más simple necesita un taller completo para producir energía, duplicar información y controlar el acceso por las membranas, entre otras cosas. Profesor, ¿a qué conclusión llegó? Me pregunté, ¿cómo pudieron alcanzar este grado de diseño las máquinas proteínicas? En aquel momento, la complejidad química de la célula tomó por sorpresa a los científicos y muchos de ellos se hicieron la misma pregunta. Un profesor de bioquímica de Estados Unidos publicó un libro en el que aseguraba que las máquinas moleculares de la célula son tan complejas que no pudieron surgir al azar. Me convencí. La vida tuvo que haber sido creada por alguien muy sabio y poderoso. Al aceptar que hay un creador todopoderoso, comprendí cómo pudieron alcanzar este grado de diseño las máquinas proteínicas de las células. ¿Lo han ayudado en algo creer en Dios? ¿Le ha servido en algo creer en Dios, profesor? Sí, mis colegas dicen que me ven más feliz ahora. Antes me sentían triste por ser de origen humilde. Así que nunca hablaba de mis padres ni le decía a nadie dónde me había criado. Pero la Biblia me enseñó que a Dios no le importa el nivel social de la gente. De hecho, el Señor Jesús creció en una familia quizás no tan acomodada económicamente, sino necesitada como la mía, y que causaba controversia en su entorno social y local. El Señor no vino a causar polémicas sobre la vida, el futuro y la vida después de la muerte. Tampoco recomendó normas de superación personal para elevar el rango social o de estrato de alguno en particular. Pero el Señor vino a hablarnos del camino, la verdad, la vida. La vida terrenal, física, puede ser transformada en una nueva criatura siempre y cuando algún ser humano vivo quiera tener vida y vida en abundancia. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores para que un día nosotros podamos ser partícipes de la naturaleza divina, ser semejantes al cuerpo de su gloria. Lo que existe, lo que existe en el mundo físico y el universo, toda la complejidad de la vida, solo es el testimonio de Dios, que nosotros podamos reconocer el poder, la gloria y la majestad de su divinidad. A veces creemos que las generaciones antiguas fueron ignorantes con respecto a la ciencia, pero cuando leemos en las Escrituras cómo aportaban conocimiento de la obra de Dios en la creación, no podemos sino reconocer que el conocimiento alto de Dios y el poder de su creación lo podemos comprender cuando comenzamos a conocerlo y entenderlo a Él primeramente. Nadie puede conocer a Dios si no se acerca a Cristo, pues en Él está la vida,
y la vida es la luz de los hombres. Profesor, ¿le ha pasado a usted que ha juzgado mal a una persona sin conocerla? Quizás oyó a otros hablar de ella o citar sus palabras. Pero resulta que cuando la conoció, descubrió que no se parecía en nada a lo que le habían pintado. Esa ha sido la experiencia de mucha gente con respecto a la Biblia. Más de una persona educada la mira con recelo. ¿Sabe por qué? Porque sus palabras muchas veces han sido tergiversadas o mal citadas de tal manera que parecen ir contra la lógica humana, carecer de rigor científico o estar totalmente equivocadas. ¿Será posible que este libro haya sido presentado en falsos vistas o colores? Durante la lectura que hagas de las Sagradas Escrituras, no les sorprenda ver que las declaraciones bíblicas son científicamente exactas. A muchos les sorprende este hecho, como también les sorprende enterarse que la Biblia no dice algunas de las cosas que multitud de religiones afirman al afirmar como, por ejemplo, que Dios hizo el universo y todos los seres vivos en 6 días de 24 horas. Una cosa es la creación original declarada en Génesis 1:1 y otra cosa es la renovación de la tierra también declarada en Génesis 1:2-3 en 6 días de 24 horas. De hecho, no hay nada en ella que contradiga los diversos cálculos científicos sobre la edad del universo o de la Tierra. Además, el breve relato de cómo introdujo Dios la vida en este planeta deja amplio margen para la investigación y las teorías científicas que apoyan la creación. La Biblia dice que Dios creó todas las formas de vida y que los seres vivientes fueron hechos según sus géneros. Génesis 1:11, 21-24. Estas declaraciones en Génesis no concordarán con determinadas teorías científicas contrarias a aceptar la existencia de Dios y su poder admirable, pero de ningún modo pueden oponerse tampoco a los hechos científicos probados. La historia de la ciencia muestra que las teorías van y vienen, pero los hechos subsisten. Ahora bien, muchas personas dudan en investigar la Biblia porque se han desilusionado con la religión. Observan la religión organizada con fines lucrativos y solo ven hipocresía, corrupción y amor al dinero. Pero es justo juzgar la Biblia por la conducta de algunos que dicen representarla. No pocos científicos humanitarios y sinceros se han horrorizado por la manera como fanáticos violentos han recurrido a la teoría de la evolución para apoyar sus pretensiones racistas. ¿Sería justo juzgar la teoría de la evolución sobre esta base? Sin duda, lo mejor sería examinar sus postulados y cotejarlos con las pruebas si éstas realmente son comprobables. Invitamos al lector a hacer lo mismo con la Biblia. Quedará gratamente sorprendido al descubrir que sus doctrinas difieren profundamente de las de la mayoría de las religiones organizadas. Lejos de fomentar los conflictos armados o la violencia étnica, enseña que los siervos de Dios tienen que repudiar no solo la guerra, sino hasta el odio que engendra tal violencia, que comienza con los rechazos racistas o personales. Isaías 2:4, Mateo 5:43, 44, 26, 52.
lejos de alimentar el fanatismo y la credulidad, enseña que las pruebas fiables de la Escritura son esenciales para la fe genuina y que el poder de la verdad es indispensable para servir a Dios de manera racional. Romanos 12:1, Hebreos 11:1. Lejos de aplastar los interrogantes que nos hacemos, nos anima a averiguar algunas de las cuestiones más fascinantes y estimulantes que los seres humanos se hayan planteado jamás. Hay un Dios vivo y verdadero que nos brinda vida eterna. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué, si hay un Dios, existe la maldad? La Biblia despeja esta interrogante, así como muchas otras, de un modo satisfactorio. Lo exhortamos a seguir en pos de la verdad, y esta está en Cristo Jesús. Hallará respuestas fascinantes, profundas y sobre todo basadas en pruebas convincentes. Y eso no es casualidad. El Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, somos herederos de mayores y grandes promesas. Ven confiado a Cristo y crea en su palabra bendita. Tan magna es su obra que tendremos ciudadanía celestial y un lugar en las moradas eternas con Cristo. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra. Permite que esta palabra llegue a millones y millones de necesitados que no saben quién es su creador. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.